Muy bien, hermanos, pues tenemos la lección 23, siguiendo con este estudio de los unos a los otros, amando con el amor de Cristo. Esta lección 23, hermanos, lleva por título Estimúlense unos a otros. Y tenemos ahí, hermanos, el pasaje de Hebreos 10:24, pero yo quisiera, hermanos, que aquí en la pantalla podamos leer, hermanos, también el versículo 25. Entonces, este es el texto en el que nos vamos a basar, hermanos, en este estudio. Dice Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este hombre, hermanos, este comentarista, Philip Hutch, en su comentario a la epístola de los Hebreos, él escribió lo siguiente, basándose en este pasaje que acabamos de leer. Él dice: la realidad del amor cristiano se debería demostrar en las relaciones personales y la preocupación mutua de la comunidad cristiana. Y hermanos, en este pasaje de Hebreos 10, 24 y 25, el Señor nos llama a que esto que dice el autor sea una realidad, a que ese amor cristiano verdaderamente se manifieste en esa estimulación al amor y a las buenas obras entre nosotros. Pero vemos en este pasaje, hermanos, que estamos llamados por el Señor a reunirnos en nuestra iglesia local y a no dejar de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque es en este lugar donde somos llamados a animarnos unos a otros en estas cosas. Y es por eso que creo que considerar solo el versículo 24 sería algo incompleto. Debemos considerar también el versículo 25. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros dejamos de congregarnos en la iglesia local, no solo estamos dejando de cumplir este mandato de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, estamos dejando de llevar a cabo muchos más mandamientos como los que hemos visto a lo largo de estos estudios. Estamos dejando de servirnos, de amarnos, de procurarnos, de exhortarnos, de consolarnos, de animarnos. Es por eso tan importante, hermanos, considerar ese contexto en el que el autor de Hebreos hace este llamado a la iglesia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este término, estimular, del versículo 24, este término, hermanos, nos habla de una incitación o una provocación al bien. Es una palabra, hermanos, que en el griego se puede utilizar tanto de forma negativa como de forma positiva. En este caso, por el contexto, por supuesto que se está refiriendo a algo positivo. Es un mandato a hacer una incitación, hacer una provocación al bien. En este caso, al amor y a las buenas obras.
De manera que el autor de Hebreos está diciendo, hermanos, que los creyentes debemos provocarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Fíjense cómo no el autor de Hebreos utiliza otra palabra que pudo haber utilizado como animarnos. Porque esta palabra griega, paraxusmon, habla de algo más allá de animarnos, habla de una provocación. En el sentido negativo, cuando vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, es cuando habla acerca de una discusión, acerca de un problema entre dos personas. De hecho, se utiliza en Hechos 15:39, en ese conflicto que hubo cuando Bernabé se llevó a Marcos a Chipre, y ahí se utiliza esa palabra de forma negativa. Hubo una provocación negativa entre Pablo y Bernabé. Pero en este caso es una palabra positiva, como decíamos, que habla más, va más allá de de un mero ánimo. Es incitar, es como jalar a alguien y decirle, debes hacer esto, debes procurar hacer el bien. Así que esta palabra, hermanos, nos habla de una acción intensa, pero a la vez de una acción constante. Por el tiempo verbal en que fue escrito ese verbo, procuremos y estimulémonos, habla de una acción constante, de una acción intensa. Estar ahí constantemente incitando, provocando a mis hermanos a que muestren el amor de Cristo y hagan buenas obras. El capítulo 21 que vimos hace unas semanas, veíamos nosotros que el Señor nos manda a hacer buenas obras, a hacer el bien. Y leíamos textos como este, Tito 2:7, donde Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, etcétera. Pero más adelante, ahí en Tito 3:1, Pablo le dice a Tito que les recuerde a la iglesia, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y aún más adelante, hermanos, el mismo Pablo hablándole a Tito dice en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren cómo le dice Pablo ahí a Tito, quiero que insistas con firmeza. Es la misma idea del autor de Hebreos cuando dice, procúrense los unos a los otros, estimúlense, insístanse con firmeza. Aún ahí en el versículo 14, Pablo nuevamente le dice a Tito acerca de las buenas obras, le dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, decíamos en ese estudio del capítulo 21 que el descuido de las buenas obras es algo pecaminoso y es algo desagradable al Señor. ¿Por qué? Porque vemos con claridad, hermanos, en estos textos, y hay muchos más, donde el Señor nos manda a que procuremos hacer buenas obras. Ya habíamos puesto algunos ejemplos. Vimos cuáles, de acuerdo a la Escritura, son las buenas obras que explícitamente están ahí, como la atención a las viudas, a los huérfanos particularmente, hacer misericordia. Pero decíamos, hermanos, que las buenas obras pueden darse de muchas otras maneras. No es tan complicado. Decíamos
pensar en hacer un favor a mi hermano, algo que de acuerdo quizá a mi profesión, bueno, yo pueda poner al servicio de mi hermano, de la iglesia. Decíamos también el ejemplo de si está en mis posibilidades, darle un ray a mi hermano, a su casa. O sea, hermanos, las buenas obras abarcan muchas cosas. Las buenas obras las podemos resumir, hermanos, como el servicio amoroso y dispuesto a los demás. Y podemos servir de muchas maneras, aún en nuestras oraciones por los demás. Pero cuando nosotros descuidamos eso, hermanos, entonces estamos quebrantando el mandamiento del Señor, estamos pecando y por lo tanto eso va a ser desagradable a Dios. Debemos, como vemos en esta lección, estimularnos a esforzarnos por agradar al Señor, haciendo constantemente buenas obras en amor. Recuerda, amado hermano, que Cristo nos ha dicho que en el ejercicio de nuestras buenas obras el Padre es glorificado. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este debería ser ya un estímulo suficiente, ¿verdad? Saber que es por medio de nuestras buenas obras, de nuestro testimonio, que los hombres glorifican al Padre. ¿Y de qué manera lo glorifican, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos buenas obras de cualquier índole, finalmente las personas están viendo algo que hay en nosotros. Quizá a primera instancia no sepan qué es, pero están viendo algo que nosotros podemos respaldar con un buen testimonio y por supuesto que nosotros podemos aprovechar para hablarles de la obra de Cristo que ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, cómo el Señor nos ha hecho parte de un pueblo celoso de buenas obras. Pero además de este estímulo, de saber que en el ejercicio de nuestras buenas obras el Padre es glorificado, también, hermanos, un buen estímulo es recordarnos constantemente entre nosotros que nuestras buenas obras son aceptables y agradables a Dios en virtud de nuestra unión con Cristo. Qué hermoso sería escuchar, ¿no? Que un hermano nos anime a hacer algo, recordándonos que eso glorifica al Señor, pero que también esas cosas son agradables a Él, que son aceptables a Él por causa de nuestra unión con Cristo. Y aún, hermanos, podemos estimularnos recordándonos que el Señor en su gracia le place recompensar esas buenas obras que hacemos en su nombre con sinceridad. Así que tenemos muchas maneras de estimularnos, hermanos, de llevar a cabo este mandamiento. Oye, hermano, quiero animarte. Quizá tú puedas ayudar a este hermano que está en necesidad. Yo quiero animarte, hermano, a que hagas esa buena obra, porque en esa buena obra el Señor es glorificado, pero esa buena obra va a ser aceptable al Señor, va a ser agradable a Él, y aún, hermano, el Señor va a recompensar lo que tú hagas en su nombre. El Señor te lo va a recompensar. ¿Quieres un texto, hermano? Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, el Señor
no es injusto para olvidar tu servicio, tu obra, tu buena obra hacia aquel hermano que haces en amor. Otro pasaje, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, ¿qué tal si pensamos en la obra que hacemos en el evangelismo? ¿Qué tal si pensamos en estimularnos a esa buena obra? ¿Qué pasaría, hermanos, si realmente aplicamos este mandato de estimularnos para que participemos de esa buena obra en el evangelismo con la iglesia? ¿Qué pasaría, hermanos, si nos recordamos estas cosas, si nos estimulamos con firmeza? Hermano, quiero animarte a que participes de esta buena obra. Hermano, es un privilegio que el Señor nos concede. Hermano, esto es agradable al Señor. Hermano, esto puede traer mucho fruto que traiga gloria al nombre del Señor. Hermano, el participar de esto es aceptable al Señor y será recompensado algún día. Dios, hermanos, en su gracia y misericordia, recompensa nuestros esfuerzos por agradarle, a pesar de nuestros defectos e incapacidades. Como decíamos aquella vez, a veces nos limitamos, ¿no? O podemos tener temor a hacer ciertas cosas porque podemos ver nuestra debilidad y decir, no, que es que quizá yo no lo hago como los demás hermanos lo pueden hacer. No, es que finalmente no lo voy a hacer en una excelencia, no lo voy a hacer en una perfección porque pues hay pecado aún dentro de mí. Pero no olvidemos eso, hermanos, que aún nuestras buenas obras, que siempre van a estar manchadas por el pecado, son agradables al Señor, porque Él las ve en virtud de Cristo. Él ve a su Hijo en nosotros y todo lo que nosotros hacemos, hermanos, en su nombre, procurando su gloria y que hacemos de manera sincera, es agradable y aceptable a Él. Así que seamos movidos, hermanos, a las buenas obras por las razones correctas. La muerte de Cristo, hermanos, no solo nos ha provisto de salvación, de justificación. La obra de Cristo, hermanos, de acuerdo a la Escritura, también nos ha purificado para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Esto quiere decir un pueblo con ánimo pronto para servir al Señor y a los demás. Cristo, dice la Escritura, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Leamos, hermanos, la ilustración que tenemos ahí en la segunda página de nuestra lección. ¿Hay algún voluntario, hermanos, que quisiera leer esta ilustración? Briana, ¿nos ayudas? Si te preguntan si puedes llevarle una comida a alguien que ha vuelto a casa de una reciente visita al hospital y tú no puedes hacerlo, podrías simplemente decir que lo sientes y tendrías que negarte. Sin embargo, podrías ir un paso más allá y decir que, aunque no puedes hacerlo esa noche, podrías hacerlo la noche siguiente. No cierres la oportunidad sin más. La persona que te ha pedido que lleves una cena está tratando
de estimular en ti buenas obras y el amor a los demás. Este es otro ejemplo. Supongamos que hay algunas peticiones de oración por alguien que está pasando un momento difícil, pero te percataste de que no hubo un seguimiento ni se ofreció ayuda. Las peticiones de oración en un panel o en un boletín son un buen comienzo, pero distan mucho de ser aquello que este mandato implica. Tú puedes ser un catalizador intentando satisfacer las necesidades tú mismo o preguntando a otros cómo les gustaría ayudar. Este mandato, unos a otros, realmente va directo al lugar donde vivimos y confronta nuestro egoísmo. Todo se trata de que debemos amar, dar y servir, aun cuando estamos cansados. Gracias, Brenda. Hermanos, pues aquí tenemos ejemplos muy prácticos, ¿no? El primer ejemplo de si alguien nos pide, ¿no?, llevar comida a un hermano que ha vuelto de casa, recién del hospital, y verlo así, hermanos, como esa oportunidad de poder servir. El otro ejemplo que es muy, muy común, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos como tal un boletín o un panel, pero tenemos un grupo de peticiones de oración, ¿no? Y la idea aquí, hermanos, en esta ilustración es que no nos quedemos satisfechos poniendo una manita, ¿no? O unas manitas así o un pulgar arriba, sino que vayamos más allá y preguntar, hermano, ¿cómo puedo ayudarte? Y si no está en mis posibilidades, el poder ser movidos a, hermano, quizá tú puedas ayudar a este hermano. Y cuando entendamos, hermanos, que esta es la voluntad del Señor, que esto es algo a lo que el Señor nos manda hacer, no voy a tomar a mal cuando un hermano me diga, oye, ¿por qué no ayudas a tal hermano? No le voy a decir, ¿por qué no lo haces tú, verdad? ¿O por qué no vas con otro hermano? ¿Por qué conmigo? ¿Yo qué culpa tengo, no? No vamos a pensar eso, sino entendiendo este mandato, hermanos, de que debemos estimularnos con firmeza unos a otros a las buenas obras. Pongamos esto en práctica, hermanos. Va a ser muy bueno que incluso si es necesario hagamos mención de este estudio, ¿no? Y decir, hermano, ¿te acuerdas que en el capítulo 23 de la lección vimos este mandato? Hermano, mira, este hermano tiene necesidad, creo que tú podrías ayudarle, te quiero animar a que lo hagas, ¿no? Bueno, hermanos, finalmente tenemos la aplicación. Tenemos ahí dos preguntas y la última es realmente más de reflexión. La primera pregunta dice, ¿de qué manera provocas positivamente o estimulas a los demás al amor y a las buenas obras? ¿De qué formas eres un catalizador para los demás? Y hermanos, antes de que se me pase, en este provocarnos positivamente unos a otros, hagámoslo con mucha gracia, ¿no? O sea, también es importante la manera en que lo hacemos, ¿no? Para que podamos cumplir este mandamiento fielmente. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda dice, anota los nombres de algunas personas que parecen estar en la periferia de tu iglesia. ¿De qué manera podrías ministrarlos? Y bueno, vienen ahí tres puntos donde podemos colocar ahí los nombres y de qué manera podemos animarlos, provocarlos positivamente. Y finalmente dice, invitas esta estimulación a tu vida y agradeces cuando otros lo hacen contigo. Si otros están intentando ser un catalizador en tu vida, no los prives de su oportunidad de practicar este mandato unos
a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.